Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Estará empezando ese deliro por la cuarentena. ¿Qué le pasó? No, estoy bien de la cabeza, bastante bien, medio ya enloquecido, por supuesto, ¿no? Como estamos todos, ¿no? Pero, es nada más que es un chiste. Como vamos a hablar de los comienzos de la filosofía, y allá en Grecia, y los filósofos estaban siempre así con túnicas, qué sé yo, ¿no? Dije, bueno, vamos a hacer un poquito de show para animar la cosa, ¿no? Esto que es tan pesado de la filosofía, ¿eh? Bueno, me lo saco, era nada más que para habituarnos a esa época, eh, porque la filosofía, como decíamos la otra vez, ese amor por la sabiduría, comenzó en Grecia hacia los siglos séptimo, sexto, antes de Cristo. Estamos en el 2020, saquen 2000 años, un par de siglos de esta era, digamos, nos retrotraemos hasta el año cero de Cristo, 7 siglos antes de Cristo. Imagínense, la Grecia, esa Grecia que está, si ustedes se ubican ahora que estamos con el mapa mundi por el tema del coronavirus, por eso que nuestros videos, nuestro YouTube es Filovirus, filosofía en tiempo de virus. Italia, la ubican bien a Italia, ¿no? Que desgraciadamente está pasando este momento terrible, terrible. Está la península itálica, en el medio está esta isla que es Grecia, y después a la derecha del mundo, depende del lado que lo veamos, por supuesto, está Asia Menor, ¿no? Entre Grecia, Italia y Asia Menor, más o menos, para que te dé una idea, tampoco es una clase de geografía esto, ahí es donde se desarrolló el comienzo de la filosofía. Propiamente en Mileto, que queda enfrente de Grecia, en Asia Menor. Ahí fue el comienzo de la filosofía. ¿Y de qué se trata esto del comienzo de la filosofía? Nosotros dijimos que filosofía es amor a la sabiduría, al conocimiento, al querer saber, al buscar el porqué de las cosas, porqué, incluso el origen de las cosas, y no solamente el origen, sino para qué estamos, para qué están las cosas, para qué está el universo, hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba en ese momento en Grecia? En Grecia, como en muchas culturas del comienzo de la civilización, todo se explicaba por la mitología. No sé si ustedes han visto series o películas de mitología. ¿Qué es la mitología? ¿Qué es el mito? Yo, para explicar una cosa que no sé bien cómo es, por ejemplo, el origen del universo, ¿de dónde salió el universo? ¿Cómo se creó el universo? ¿Cómo se hizo? Y no puedo explicarlo bien, pero sé que hubo un origen. Utilizo el mito, el cuento, como una leyenda, es una leyenda, como una novela. Bueno, el tipo de pensamiento mítico fue muy propio de Grecia en ese momento, en esos siglos. Ellos, por ejemplo, creían que tal cosa sucedía porque había un dios detrás. Y que las cosas también se sucedían porque era una mezcla de lo que hacían esos dioses con las cosas y con los hombres. Era
una teogonía, digamos. Teogonía porque detrás de cada suceso, la causa es que había un Dios. ¿Por qué cosmogonía también? Porque el cosmos tenía que ver con ese mundo de los dioses. Y al mismo tiempo era un antropocentrismo, digamos, una mezcla los dioses eran hombres y los hombres eran dioses, o eran semidioses. Había una mezcla. O sea, dioses, estos dioses, esta multiplicidad de dioses, creo que habría como, qué sé yo, 400 dioses, ¿no? Se mezclaban con los hombres también. Y eso daba explicación a un montón de cosas. Incluso todas las palabras que nosotros utilizamos tienen que ver con esos dioses de la mitología griega. ¿eh? Nosotros hablamos de geografía, geo, y era la diosa Gea, la diosa tierra. Nosotros hablamos de Urano. Entre Urano y Gea generaron el universo, según esa mitología griega. Y después, para explicar el tema del mar, estaban, qué sé yo, Júpiter, todos los nombres que nosotros utilizamos habitualmente, Neptuno, para los mares, para los sentimientos también, toda la fuerza que impulsan a estos dioses y semidioses, ellos eran dioses mezclados con hombres, todos los sentimientos se explicaban por estos dioses. La diosa Eros, Eros es amor, deseo, placer, todo tenía que ver con los dioses. Quizás era una solución simplista, era una forma de conocer. Digamos, uno puede decir, había como una ignorancia. No, porque no eran ningunos ignorantes. Lo que pasa es que tenían que utilizar ese lenguaje mítico para darle una explicación a todo, nada más. Pero sabían muy bien lo que hacían, porque esos templos maravillosos que hicieron en la antigüedad los griegos, en honor de los dioses, y construyeron un sistema de vida que es la democracia, demos en griego, es pueblo, digamos, es el gobierno del pueblo, donde todos vamos a votar y a elegir. Todo lo que construían, la vida moral, la vida ética, la vida social, las ciudades, y todo, sí, lo explicaban a través del mito, o lo justificaban a través del mito, pero no era una ignorancia supina. No, ellos sabían lo que hacían. Lo que pasa es que los que explicaban con este lenguaje mítico. O como la Biblia, también, los israelitas explicaban cómo se había originado el universo, en dónde estaba el ser humano, que Dios creó a Adán y a Eva, y estaban en un paraíso, y comieron el fruto del mal. Algunos dicen que es una manzana, en ninguna parte de la Biblia dice que es una manzana, pero sí que comieron el fruto del mal y la serpiente. Bueno, esos son todos símbolos para que todos entiendan cuál es la condición humana que ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza. Pero incluso este lenguaje mítico que está en la Biblia, que lo usaron los israelitas o los hebreos, digamos, para explicar las cosas de Dios y las cosas de nuestra vida, también originariamente lo habían utilizado la civilización sumeria. Los sumerios es una civilización mucho más antigua que la griega y que la hebrea, que está más hacia Asia Menor, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde está la ciudad de Ur, una tremenda ciudad desde la cual ahí partió Abraham. Está todo mezclado. También está la serpiente, también está el paraíso, también está la divinidad, o hay distintos dioses.
En resumidas cuentas, nos encontramos que las primeras civilizaciones, para explicar el mundo, para justificar su conocimiento, utilizaba la mitología, el lenguaje mítico, que es el lenguaje simbólico. Entonces ponía dioses detrás de cada cosa, ¿eh? Detrás de cada sentimiento, detrás del dios rayo, el dios esto, la diosa tierra, igual que también nuestras civilizaciones más antiguas en el continente latinoamericano, la Pachamama, nuestras costumbres más profundas también tienen ese lenguaje simbólico. Y vuelvo a decir, no hay que subestimar este lenguaje simbólico, porque es la forma que también utilizamos, ¿no? Nosotros para expresarle el amor a alguien utilizamos hasta una poesía, una foto, el arte. Esas son formas realmente auténticas, legítimas, de demostrar lo que nosotros queremos, de demostrar actitudes. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento ahí en Grecia, enfrente de Grecia, en Asia Menor, en Mileto, podríamos decir, siglo VII a.C., por eso me vestí recién con la túnica, como se vestían en aquella época. Empezaron a ver una escuela, la escuela de Mileto, una escuela de pensadores, entre ellos uno que se llama Tales. Te van a acordar porque ¿quién era? Tales. Aprendamos también trucos mnemotécnicos, ¿no? Para acordarnos. Entonces, vamos a ponerlo a Tales, porque hay como un acuerdo mundial histórico de que Tales sería, o la escuela de Tales, o la escuela de Mileto, el primer filósofo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la mitología y la filosofía? Muy simple. La mitología busca explicar todo a través de los dioses, a través de la religión. En cambio, la filosofía intenta también la búsqueda de la verdad y explicar todo no a través de la religión y del pensamiento mítico, sino a través de la razón, a través de la pregunta del por qué, la razón con nuestro propio esfuerzo. Por ahí alguien decía, Aristóteles, muchos siglos después, decía, somos animales racionales, más allá que somos espirituales y todo, pero tenemos una razón, ¿no? Incluso esa razón lo lleva al hombre a tropezar 2 veces con la misma piedra. Ojalá que no nos toque a tropezar 2 veces con este mismo virus, ¿no? La razón, ¿qué es eso de la razón? La razón es esa capacidad de abstraerse de las cosas singulares y concretas, y buscar un concepto, buscar una idea detrás de eso, ¿no? Si acá hay un lápiz, acá hay otro lápiz, y acá hay otro lápiz, o lapicera, bueno, que sirva para escribir, que más o menos tenga esta forma, y qué sé yo, entonces tengo la idea del lápiz, la idea del lápiz, sacar una idea de varias cosas particulares, pero abstrayéndome si es más gordo, si es más flaco, si es verde, si tiene la punta así, si escribe para tal lado. En definitiva, todos estos escriben. Entonces, llegar a un concepto, a una idea única que explique las cosas. Bueno, el primer filósofo, podríamos decir, que hay como una especie de acuerdo histórico, es en aquella escuela de Mileto y se llama Tales de Mileto, que dice que el primer principio de las cosas es el agua. Después aparece otro, también de la misma escuela, Anaximandro, y dice, tiene un escrito sobre la naturaleza,
y que él dice que el primer principio, o arjé, ¿no? Es una palabra también griego, seguimos escribiendo en griego, arjé quiere decir principio, que viene, por ejemplo, arquetípico, ¿no? El modelo, el principio de las cosas, ¿no es cierto? Él decía que no era ninguna cosa particular, ni el agua, ni el aire, como van a decir sus otros compañeros, sino una materia indeterminada, que a él le llamó apeiron, como una nebulosa. Imagínense así, toda una nebulosa, y que de la condensación del aire y del frío, del calor y del frío, qué sé yo, de ahí y de lucha entre contrarios, no estaba tan errado. Yo hoy estaba viendo un tema de física cuántica y todo eso, donde bueno, hay electrones, protones, qué sé yo, que chocan entre sí, igual pasa con las células, ¿no? Del choque de contrarios surge algo, ¿no? Y bueno, ponía el primer principio en eso, ¿no? Ese era Anaximandro. Después le voy a dar material para que los lean, para que los vean, para que vean un video, etcétera, ¿no? Después estaba Anaxímenes de Mileto, que parece igual que Anaximandro, pero este es Anaxímenes, todos nombres en griego, ¿no es cierto? Y decía que no, que el primer principio de las cosas, el arché, si quieren lo podemos escribir, dicho más en, digamos, más latinizado, el arché, el arché es lo mismo que principio, el porqué último de las cosas, por qué son las cosas, cómo se hacen las cosas, eso quiere decir arjé o arché, ¿no? Anaxímenes decía que era el aire. Después vino Pitágoras, ¿no? ¿Quién no conoce el teorema de Pitágoras? Él ponía todo, o el origen, en una armonía en la música y en la matemática. Todo el mundo, cómo unir la matemática con la armonía de la naturaleza y con la música. No es tan difícil, pero un día vamos a profundizar en este tema aparte hay que entenderlo a Pitágoras porque él tenía una secta mística religiosa, no para explicar de acuerdo a un pensamiento mitológico religioso, sino para, en esa secta todos eran como pensadores, digamos, todos se unían para pensar, para reflexionar. Y aparte, bueno, este hombre tenía unas características muy especiales, pero aparte de ser un gran matemático, todos eran, estos filósofos, eran todos, o eran arquitectos, o eran médicos, o eran matemáticos, o eran poetas, o eran historiadores, o eran políticos, porque tenían gran inserción política, incluso algunos, por decir lo que decía, le costó la vida, como el caso de Sócrates. Ya vamos a hablar de Sócrates. Después había otro que decía que Heráclito de Éfeso. Éfeso queda también cerca de ahí, Éfeso, cerca de Éfeso. Heráclito decía que todo se hacía por el cambio. Todo es devenir, todo es cambio. Incluso llegaba a decir que nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo fluye. Yo me metí en el río, en un arroyo caudaloso así, y salí. Y me vuelvo a meter, no es el mismo río. Sí, es el río Manso, es el río Curuzú, es el río Iguazú, lo que quieras.
pero no es la misma agua, ya corrió el agua en la cual yo me metí la primera vez. Entonces todo fluye, y dice que de ese fluir de las cosas, de ese devenir, eso origina todo, ¿no? Encuentra el porqué en eso. Después viene otro que dice todo lo contrario a Heráclito, que es Parménides. Dice, no, todo permanece, todo está quieto, todo tiene un ser profundo que lo justifica y que explica y es el principio de todas las cosas. Bueno, todos estos filósofos que coinciden en lo mismo, que es utilizar el raciocinio, la razón humana, el razonamiento, la reflexión, esa capacidad y esa potencia que tenemos los seres humanos, sin recurrir al pensamiento mitológico, que igual ellos vivían dentro de ese pensamiento religioso, pero no podían abstraerse de la cultura. Ellos también honraban esos dioses, muchos de ellos, pero todo esto que decían era desde la razón, desde el raciocinio. Cuando yo les pregunte el día de mañana cuál es la diferencia fundamental del pensamiento filosófico, me tienen que decir que utilizaban la razón. Constituyeron lo que se suele decir, desde el punto de vista pedagógico, en la historia de la filosofía, son los filósofos presocráticos, o sea, antes de Sócrates, porque Sócrates, ya les voy a tirar un anticipo, no encuentra esta verdad fundamentalmente solamente por la razón y en las cosas, sino que Sócrates lo encuentra dentro de sí mismo, en el conocimiento de sí mismo. En cambio, estos filósofos encuentran, como mucho las pelotas, ¿no? Con esto de la palabra griega, pero todo tiene una razón, physis. Encontraban en lo físico, en lo físico. ¿Y qué es lo físico? ¿Qué es la physis? En la naturaleza. Eran observadores de la naturaleza, de las cosas. Eran tipos que se pasaban viendo los fenómenos físicos. Y no solamente los fenómenos físicos, que se sentaban en una plaza, un parque, un campo, en una sierra, y miraban las piedras, los árboles, las plantas, los animales, sino que también miraban los astros, miraban para arriba. Algunos ya sabía de la redondez de la Tierra y ya saber que constituíamos un sistema solar. No crean que eso vino de mucho después. Ya eran, vos te pones a leer, vean algún video de esto de los primeros filósofos griegos y se van a maravillar de todas las cosas que hacían. Bueno, nos quedamos acá porque si no dicen que estos videos son un poquito largos y que tardan en bajarse. Pero bueno, no se olviden, ¿vieron la película de mi amigo Nietzsche? Véanla, analícenla, escriban a ver qué les parece, qué es lo que les llamó más la atención, si se consustancializaron con el personaje principal o con los otros personajes. ¿Qué piensan de toda esa película? Tiren ideas, ¿no? Que salgan eso de adentro, empezar un poquito a pensar, ¿no? El otro día vi un video de un pibe que decía, bueno, este es momento para pensar, y era un pibe, ¿viste? No eran viejos como yo, decía, bueno, hay que pensar, vuelvo a decirles, todo lo que está en el aparatito de la tele, del celular, auriculares, que no escucho y no veo a nadie, sí, utilícenlo, por supuesto. Aquí estamos utilizando esto en este momento nosotros. Pero utilicen también para pensar, para sacar sus propias conclusiones, como hicieron estos primeros filósofos, estos presocráticos, antes de Sócrates, que empezaron a pensar por sí mismos y no por lo que les imponía la cultura
predominante en ese momento. Bueno, nos vemos. Gracias, chicos. Cuídense, cuiden a los mayores especialmente, seamos solidarios. Yo estoy muy preocupado por la gente que no tiene que comer ahora, ¿no? En los barrios eh, está muy pesada la cosa. Bueno, seamos creativos. Hay gente que está, qué sé yo, está haciendo barbijo, el otro que está ayudando a los adultos mayores. Eh, También pensemos, ¿no? En este momento, con una actitud así reflexiva y responsable. Yo creo mucho en ustedes, que tienen un gran potencial para hacer todo esto. Eh, bueno, saludos a todos, a Quinto Primera, a Quinto Segunda, a todos los profes, a todos los preceptores, a todo el personal que está ahí trabajando en la escuela, los administrativos, los de cocina, los que están entregando los alimentos, a la familia que vea esto también de ustedes, si quieren compartirlo a la familia, a los amigos, a los que se enganchen, que sea mi hijo, que se engancharon como 400 personas. Bueno, dale, vamos. Chao, gracias.